Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Estamos abordando la segunda parte de este tema tan interesante que es el suicidio. Y digo tan interesante porque hace falta mucho trabajar en torno a su prevención. Afortunadamente hay personas interesadas en hacerlo. Y bueno, pues hoy estamos específicamente tratando de llegar a un punto esencial en el análisis del suicidio, que son las notas póstumas. Pero antes de irnos a la pausa, estábamos comentando de la trascendencia que tiene Schneimann para poder generar esto que se llama suicidología. Y fíjate cómo es la vida, amigo, porque le encargan a él que comunique el deceso de 2 militares que se suicidaron. Entonces le pasan los expedientes, ve y analiza las notas póstumas de estos militares. Pues ya hace la comunicación, pero despierta en él una inquietud, esas notas. Y entonces decide ir a la oficina forense del centro de Los Ángeles para analizar diferentes notas. Lo que él supuso que sería una visita de 2 horas se convirtió en un trabajo de meses y meses. Al final analizó 700 recados póstumos, 700 cartas póstumas que le brindaban una información muy interesante. Claro, Schneimann comentaba que algo que le sucedió es que cuando le dijeron que fuera a la bodega donde estaban estos expedientes de los suicidas, pues era un lugar que estaba todo empolvado, o sea, lo que significaba que nadie tenía interés en estudiar el suicidio. Sin embargo, él empieza a hacerlo y analiza las notas póstumas. Y dice que es interesante porque es el penúltimo acto en la vida del suicida. Además, al escribirlo, evidentemente, nos arroja enormes datos que son de utilidad para poder interpretar por qué sucedió esto. Muchos detalles del contexto de su vida, un análisis que te permite, en forma retrospectiva, tratar de conocer por qué una persona toma la decisión de quitarse la vida. Imagínate nada más esa inquietud cómo nace, ¿no? Parecen a veces siempre casualidades, que no lo son, pero parecen así, ¿no? Recordamos, por ejemplo, cuando Lombroso empieza a sistematizar la criminología, pues fue a partir de un análisis que hace al cráneo de un delincuente y de ahí sale toda una teoría que hoy ya superada, pero bueno, fue el inicio de lo que hoy conocemos como criminología. Y le sucede a Schneimann. O sea, le hacen un encargo que deviene en situaciones donde en él se genera esa inquietud de conocer por qué una persona toma la fatal decisión de quitarse la vida. Claro, amigo. Y bueno, de este encargo que tú comentas, de 2 casos que sucedieron, bueno, pues se vuelve toda una investigación, todo un trabajo de vida, porque pues él se dedica de lleno y de 2 casos, decimos, se vuelve a 700 notas, documentos, ¿no? Sí, entonces, bueno, para examinarlos, no sé si eran 700 casos o de sujetos diferentes, pero pues qué interesante, ¿no? Porque de eso se convierte, bueno, pues el trabajo de toda su vida. La nota póstuma. Bueno, la nota póstuma va a reflejar esta faceta lingüística, verbal, de estos sujetos que se encuentran en esta situación. Y es que es la narrativa de la vida humana. Y bueno, lo que es un claro síntoma, amigo, de la situación psicológica, de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo esta persona, y lo que esta persona dice y escribe es en conjunción con el modo de decirlo, de entonarlo. Es decir, no solamente basta con escribirlo, sino cómo lo escribe y no sé qué contexto tiene, ¿no? Porque todo eso me imagino que se analiza para ver estas cartas póstumas, porque es importante saber
con qué fuerza están escribiendo, hasta qué punto están solicitando esta ayuda, porque, bueno, pues cuando tú escribes estas notas, estas cartas, bueno, es con la intención también de solicitar que pues alguien pueda escucharlos, ¿no? Entonces, pues qué interesante. Fíjate que para el año de 1943, Schneidman hace precisamente un experimento, y aquí fíjate que trata de determinar cuál es el sujeto idóneo para un puesto laboral. Y bueno, lo hace de acuerdo a la personalidad del sujeto. Y esto es examinando todo lo que ésta escribe sobre sí misma, sobre la capacidad de respuesta, la lucidez, la cooperatividad, la seguridad en sí mismo con que contamos, que son elementos que, bueno, pueden revelar esta disposición, esta competencia del aspirante. Entonces, fíjate que ya para el año de 1943 hace ya este estudio, y bueno, después tiene como la intención de seguir investigando, sobre todo por los fenómenos, ¿no? Porque si en su momento decíamos, para el año 1950 solamente se refería que eran pues los pacientes psiquiátricos los que hacían este acto, bueno, pues entonces va creciendo y el fenómeno ya no solamente se queda ahí, sino, bueno, trasciende y empieza a volverse un fenómeno que afecta, decíamos, no solamente a esos grupos vulnerables como son personas de la tercera edad, sino también niños, y que, bueno, es una situación de índole mundial que nos afecta a todos. Sí, sin duda que el estudiar la escritura es de gran importancia porque refleja parte de tu personalidad, la proyección de lo que estás sintiendo. Yo les comentaba a veces a mis alumnos, hagan el ejercicio, vean cómo cuando llegan a la primera hora, la A casi la hacen redonda, casi parece que es con trazo con el compás y regla, ¿no? Pero cuando ya llega la última hora, ya escriben garabatos que después dicen, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo escribió? Y es que esto depende de muchas condiciones, de tu estado de ánimo, si ya tienes hambre, si estás enfermo, si estás aburrido, claro. En fin, muchas situaciones. Y por eso es que a Schneidman le llamó la atención precisamente lo de la escritura, este trabajo que hace con la selección del personal en una empresa. Y como ya habíamos comentado, había analizado 700 casos diferentes, 700 notas suicidas diferentes, y se propone realizar un experimento más. Y cita a un mismo número de personas, 700 personas, para que escriban notas póstumas, como si se fueran a suicidar, como si fueran a quitarse la vida. Uh-huh. Y aquí cuenta con la colaboración de otro investigador, Fariwood, y lo que ellos hacen es al final comparar las 700 notas auténticas de suicidio con las 700 notas simuladas de suicidio. Lo que se encontraron es que las notas falsas estaban plenas de melancolía y de drama, ¿sí? O sea, algo así muy al estilo de Romeo y Julieta, ¿no? Mientras que señalan que las notas reales de suicidio eran notablemente banales. O sea, los mensajes eran diferentes. Por ejemplo, encontraron frases como las de deben recoger la ropa en la lavandería, ¿sí? Hacer depósitos de cheques, o querida Mari, te odio, con amor, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, o sea, no tan dramáticas, uh-huh, sino notas banales. Y esa es la diferencia entre las notas reales y las notas que fueron simuladas. Es algo interesante porque sí proyecta la situación del suicida en el momento que está tomando la decisión de quitarse la vida. Claro, y bueno, con los resultados de este dicho estudio, se pudo establecer que la sugerencia de que el suicidio es más una reacción que una decisión. Y bueno, aquí es aprender y es comprender acerca pues de a qué se está reaccionando, amigo, porque va a implicar entonces pues una alternativa de acción. Y bueno, pues la cual puede ser una oportunidad para interrumpir este impulso suicida. Sí. Qué importante es estar en ese justo momento. Definitivamente, y lo interesante de determinar que se trata más de una reacción
Esto es totalmente interesante. Y de este estudio también Schneemann y sus colaboradores lograron establecer que el suicidio resulta de un dolor psicológico y acuñan una frase que se llama psyche en inglés, ¿sí? que implica este dolor psicológico, el psyche, y van a describir o lo utilizan para describir el dolor psicológico. O sea, el psyche es el dolor psicológico que resulta insoportable y que deriva de necesidades psicológicas insatisfechas. Antes de irnos al corte, quiero señalarles 10 características de suicidio que determina Schneemann a partir de estos estudios, y a partir de determinar este psyche, que es el dolor psicológico. Dice, 1, el propósito común del suicidio es buscar una solución. El objetivo común es el cese de la conciencia. El estímulo común es el dolor psicológico insoportable, o sea, el psyche. El estresor común son las necesidades psicológicas insatisfechas. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. Están en una toma de decisión que implica dos situaciones. El estado perceptual común es la constricción, es decir, la visión de túnel. La acción común es escapar. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. Y finalmente, la consistencia permanente de los estilos de vida. Estos son 10 características comunes a todo suicidio. Es propuesto esto por Schneemann y sus colaboradores a partir del psyche, el dolor psicológico. Y bueno, pues vamos a ir a la siguiente pausa aquí en La Huella en el Tiempo. Les recuerdo las redes sociales: Radio CLEU en Facebook, cleu.edu.mx/radio, nuestra página en Instagram CLEU Universidad, y en YouTube nuestro canal Radio CLEU. Recuerden, ahorita mi amigo el maestro Rodrigo Mestre les va a dar la línea telefónica, porque es ahí mediante la cual pueden hacer llegar sus respuestas a las trivias mensuales, en donde está en juego un maletín de criminalística. 2226-624946 para que se comunique con nosotros. Y bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos. Radio CLEU, tu punto de encuentro.